en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Empezamos ya, pero antes un poquito de futbolufo.com. Paquetito ha llegado. Sabéis que me gusta abrirlo con vosotros. Venga, a ver estas nuevas equipaciones, que los nuevos diseños ya están al caer. A ver qué nos han traído ahora los amigos de Futbolufo. Ahí la primera os va a gustar. Ahí los pepinos, ahí los pepinillos. Camiseta del Leganés. Recién ascendidos, hay que empezar a incluirlos en la colección. Buah, insuperable. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Se nos ha ido la leyenda. La camiseta de Toni Kroos de la selección alemana. Brutal. Vamos ahora con una de la selección brasileña. Ni tan mal, oye, ni tan mal. No les ha ido muy bien en la Copa América, pero siempre muy chula. Y otro recién ascendido. He ido a tiro seguro. Oye, muy chula, me gusta mucho el color. Hay muy poco violeta en la liga. Ya sabéis, utilizar mi código de descuento personal de QDLC, podéis llevaros interesantes descuentos y explorar el catálogo de futbolufo.com. Enseguida vais a tener todos los nuevos diseños de la nueva temporada ya incluidos porque todos los equipos los han presentado. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Seguimos con la guía de pretemporada y hoy vamos a hablar de aquellos que jugáis en puntuación SofaScore, que al final es una forma cada vez más extendida, yo creo que muy interesante, puramente estadística y que podemos aprovechar si la conocemos bien. Creo que es importante conocerla en profundidad y la verdad que suelen ser muy entretenida porque puedes seguir más o menos el avance y la evolución de las puntuaciones en directo y hacer la experiencia de ver un partido muy entretenida. Entonces, todos aquellos que juguéis en Comunio, que juguéis en Vivenger con puntuación SofaScore, que juguéis en otras plataformas que permiten configuración libre y entre ellas está SofaScore, este es vuestro vídeo. Aquí voy a sacar ejemplos, jugadores que pueden ser más o menos clave, algunos tips, algunos consejos y también si jugáis en modos mixtos, pues habrá pildoritas. Que no tengo o no voy a tener una guía específica para modos mixtos, que suelen ser SofaScore más cronistas, pero tanto en este vídeo como el que haré específico de cronistas, pues dejaré una pildorita para todos aquellos que os guste mezclar ambos sistemas. Entonces vamos allá, guía quijotesca para puntuaciones modo SofaScore. Lo primero de todo es situar para mucha gente, si alguno es nuevo, imagino que ya tenéis cierta experiencia, pero si alguno se va a plantear jugar en alguna liga con modo estadístico de SofaScore, es vital que sepas cómo funciona, pero no solo en SofaScore, en cualquier modo de puntuación, para saber sacarle provecho debes saber cómo funciona, porque si no es puro azar. Entonces SofaScore funciona con esta escala de puntuaciones. Tú cuando empieza el partido, tu jugador, todos los jugadores empiezan con un 6,5 de base y en función de que su actuación sea mejor o peor, pues esa puntuación va aumentando o va variando. Un mínimo de 3,0 que tiene que ser una actuación desastrosa. Normalmente muchos goles encajados, goles en propia puerta, expulsiones. Tiene que ser un cúmulo de despropósitos. Y luego un 10 es para aquel jugador que hace un partido extraordinario, sobresaliente, con muchas acciones positivas y decisivas. La media, lo que veis ahí, que es esa línea amarilla que corta esta escala, es la media de puntuaciones, yo imagino que es basándose en todos los futbolistas. No sé si está actualizada porque es una imagen que he visto en internet, quizás sea de temporadas pasadas, pero más o menos tiene que ser similar. Con lo cual, 6,86 es la nota media de un jugador. Quiere decir que ha hecho un partido bien, ni fu ni fa, que está en la media. Todo lo que sea por encima del 6,8, pues te puede dar más o menos por contento, y todo lo que sea por debajo del 6,8 está tirando a discretito. Yo diría que un 6,0 es una mala puntuación, un 7,0 es el mínimo para que digas que el jugador ha cumplido, y todo lo que sea 7,5 para arriba es una puntuación que yo firmaría antes de empezar el partido en la mayoría de jugadores. Y para seguir desgranando en cómo funciona SofaScore, lo mejor es ver ejemplos. Está claro que he puesto pues, un ejemplo un poco anticuado porque hablamos de partidos de Leo Messi, que Messi era pues, la excepción a todo tipo de regla porque realmente conseguía unas medias muy por encima de cualquier tipo de lógica, pero también tenía malos partidos. Y aquí vamos a contrastar
una buena actuación de una mala actuación. Es cierto que SofaScore ha ido evolucionando, que a lo mejor los parámetros han ido variando, se han ido añadiendo lo de los expected goals, que es cierto que no voy a profundizar en ello porque creo que ya lo conocéis, porque ha sido muy polémico cuando Luis Enrique lo utilizó. Al final los expected goals son esas medias que miden la calidad de las ocasiones, pero bueno, al final no nos interesa tanto. Sí que es verdad que es interesante los expected goals de cada determinado jugador para ver su efectividad, pero al final SofaScore básicamente lo que hace es este tipo de parámetros, y el que tengan mejores o peores estadísticas van a hacer que tengan mejor o peor media. Por ejemplo, estoy viendo un partido en el que Messi hizo 8,7 de puntuación, que es una auténtica locura, y eso que lo hizo con su equipo ganando solo 1-0 al Athletic Club y sin marcar gol. O sea, una auténtica locura. Sin marcar gol, con su equipo solo ganando 1-0, llegar al 8,7 está al alcance de unos elegidos. Lo que pasa que ese día, pues Messi hizo 14 regates, que es una auténtica barbaridad, y los regates completados suman mucho en sistema estadístico de SofaScore. Cuando hablo de regate completado, quiere decir pues que consigues irte del jugador, que continúas con la posesión, y luego además es que sumó estadísticas bárbaras, no a niveles de efectividad, pero sí en 5 pases clave, 6 centros completados, 24 duelos ganados, 24 posesiones perdidas, que era el debe de Messi, que al final lo intentaba mucho, perdía muchos balones, pero lo compensaba con creces. Y sin embargo a la derecha tenéis pues otra actuación muy discreta, era un clásico, el Barça no le fue bien, perdió 2-0 y ahí Messi se volvió pues en su faceta más terrenal, la que mostraba muy de uvas a peras. 90 minutos, sin goles, sin asistencias, solo 2 tiros a puerta, curiosamente más que en el partido que está a la izquierda, donde hizo 0 tiros a puerta, y sin embargo en el partido que se fue saldo con derrotas son 2 tiros a puerta. Hay que tener en cuenta que SofaScore a veces penaliza las ocasiones falladas. Si tienes ocasiones importantes falladas para un delantero, penaliza bastante. En ese partido, en ese clásico, 0 tiros fuera, un disparo bloqueado, solo 3 regates completados. Aquí estáis viendo el primer gran contraste. 3 regates completados por 14, ocasiones claras falladas, esto es a lo que me refería, 1, que eso te penaliza. Toques 86, aunque la efectividad fue buena, 94, pero no sumó en otros baremos estadísticos. Pases clave solo 1, y sin embargo en el otro partido había dado 5. Centros completados 7, balones largo 4, grandes ocasiones creadas 1, que eso también es un generador de puntos importante, y Messi obviamente lo tenía. Jugadores que saben crear ocasiones, aunque no sean ocasiones que acaban en gol, pero eso te va sumando, y por ello en SofaScore es muy importante el balón parado. Luego iremos hablando de perfiles más recomendables y más seguros en modo SofaScore. Jugadores que tienen balón parado son auténticamente básicos. Estáis viendo que Messi en el partido de la derecha perdió 17 balones, en el de la izquierda 24, que también las faltas recibidas te puntúan en positivo. Una forzó contra el Madrid en el partido de la izquierda contra el Athletic Club, forzó 4. Al final, unas cosas y otras, si sumas la asistencia, si sumas los regates, si sumas la incidencia, hace que una actuación de Messi pueda ser tan y tan diferente. Esos son los parámetros que más o menos yo creo que lo conocéis. Yo creo que esto es un poquito a modo de introducción, porque más o menos todos conocéis SofaScore, que es lo que mide. Entonces, más o menos, teniendo en claro cómo puntúa, pues regateadores nos van a dar muchos puntos, pero ojito a los que regatean sin éxito, a los que lo intentan mucho pero con poco margen de éxito. Por ejemplo, un Brahim para mí sería una bomba en SofaScore. Si tuviera titularidad asegurada y tuviera más minutos durante la temporada, sería una auténtica brutalidad. Lo que pasa es que una gran inversión por un Brahim es complicado porque no sabes cuándo va a jugar y cuánto. Pero a nivel de jugador regateador, Brahim sería el que se lleva la palma. Sin embargo, hay otros que no tienen tanta efectividad y al final acaban penalizando más que en otras ocasiones. Lo vimos en los inicios de Nico Williams. Nico Williams empezó siendo un jugador que restaba mucho porque le costaba ser efectivo, los centros no acababan nunca en remate y todo iba contando en el apartado negativo, y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una bomba estadística también en clave SofaScore. Esos jugadores tienen evolución porque tienen el potencial de ser regateadores, de ser centradores, pues los jugadores que centran, que generan ocasiones, que meten balones al área, que filtran pases, que encaran, que finalizan. Esos jugadores son los que SofaScore premia muchísimo. Pero ojito también con delanteros, luego lo veremos, eso estoy introduciendo, ya sabéis que me lo iba a hablar y a veces me anticipo al contenido que viene después, pero ojito a jugadores pecheadores que delante de la portería se les hace pequeña. Vamos a avanzar. Entonces, top players. Si yo juego SofaScore, mi estrategia de inicio de temporada, ¿cuál es?
Uno, balón parado. Tenemos que ir a jugadores que tengan balón parado, porque eso en SofaScore es un seguro de puntos. Un jugador que tenga balón parado me va a asegurar balones al área, me va a asegurar ocasiones creadas, me va a asegurar una serie de extras que ya de por sí en todos los fantasies es importante, pero en SofaScore me parece vital. Todos los jugadores que tienen ese extra de balón parado, normalmente, sobre todo si es un equipo que suele generar bastante, porque luego hay equipos y equipos. Hay equipos que trabajan mucho el balón parado y que suelen forzar mucho esas situaciones, y otros a lo mejor son más defensivos, que no se encomiendan tanto al balón parado, que alternan golpeadores. Haremos, por supuesto, una guía de balón parado antes de que empiece la temporada, así que no os preocupéis. Luego, jugadores seguros con el balón. Luego iremos con ejemplos, pero SofaScore penaliza mucho las pérdidas de balón, penaliza mucho los errores, las malas decisiones. Entonces los cerebros, los jugadores que son valores seguros, que tienden a dar pases de seguridad, que son metrónomos. Os hablo del típico Toni Kroos, Dani Parejo, son jugadores que en SofaScore siempre han sido una brutalidad, ¿eh? Incluso en la última parte de sus carreras han seguido, incluso en pequeñas muestras de tiempo, eran capaces de siempre puntuar en positivo en sistema SofaScore, y por eso siempre era rentable ir a por ellos, porque es que son jugadores que, por muy discreto que fuera su actuación, cuando tú lo estás viendo por la tele, luego miras el juego y dices, ostras, Kroos en 20 minutos ya llevas un 7,3 y apenas lo has visto dar 3 pases en largo. Y además es que en el caso de Kroos, por ejemplo, se junta balón parado más jugador seguro con balón. A ver, si combinas estos ítems, pues es brutal. En el caso de defensas, ojito, porque SofaScore hay que saber elegir, porque hay muchos defensas inflados y normalmente suelen ser jugadores, sobre todo al principio de temporada, que están baratos. SofaScore premia mucho, por un lado, defensas seguros, defensas que no cometen errores graves, o sea, que no arriesgan en demasía, defensas también que no arriesgan en salida de balón, los defensas que no pierden balones, y defensas que hagan muchos despejes y muchas acciones de área. Ahí básicamente como en todos los fantasy, pero sí que hay muchos defensas que tienden a puntuar muy bien, a poco que su equipo tenga algo de actividad defensiva, porque pierden pocos balones, porque acumulan despejes, y sobre todo en un defensa penaliza mucho el ser regateado. Por eso los laterales a veces me asusto. Por ejemplo, en SofaScore, si tú tienes un lateral que se va a enfrentar a un extremo tipo Lamine Yamal, pues puedes temblar, porque si Lamine Yamal se le va 3-4 veces, le fuerza una amarilla, pues lo más probable es que mires la aplicación y tengas un negativo. Sin embargo, otros defensas que a mí me gusta más asegurar con centrales, porque normalmente van a ser regateados menos, yo los llamo pues defensas seguros o defensas inflados, porque normalmente suele ir bien la cosa. Es verdad que si al final tu equipo encaja mucho, obviamente tu puntuación va a ser peor, pero normalmente hay muchos defensas que, aun encajando su equipo, salvan el partido. Puede ser que tu equipo encaje 2 goles y tú hagas un 7,1, 7,2, que oye, tan contento, porque has tenido trabajo y individualmente no ha ido mal la cosa. Y luego se premia la actividad en portería. En SofaScore el portero recomendado es muy distinto que otros juegos. En otros juegos donde tengáis bonus de portería 0, tienes que ir a porteros en el que, por ejemplo, un portero de un Mallorca pues es recomendable, porque el Mallorca es un equipo que encaja poco. Un Sevilla del último tramo también, porque él era un equipo seguro. Un Nyland pues fue muy bien. Hablo de bonus, de portero con bonus, pero sin embargo en SofaScore sí que te podías arriesgar con otros perfiles que suelen tener mucho trabajo. El portero que lo acumulaba ambas cosas el año pasado para mí era Mamardashvili, un Valencia que demostró ser muy solvente durante muchas fases de la temporada, y además era un portero que tenía actividad. Se sumaban las dos cosas, una bomba fantasy, porque Mamardashvili era recomendable en todos los sistemas de puntuación, pero sin embargo un Oblak ha dejado de serlo, porque el Atlético de Madrid ha sido un equipo que cuando le llegaban le penalizaban, y encima tampoco hacía tantas paradas. Sí que es verdad que la temporada pasada tuvo más momentos, pero al final siempre encajaba. Entonces Oblak ha dejado de ser recomendable, y Ter Stegen, los Courtois, los Lunin, pues nunca sabes. Puede ser ese partido que el Madrid tenga trabajo, o puede ser ese partido que el Madrid no le tiran. Y en un juego con bonus de portería 0, Ter Stegen te hace 11 puntos y a lo mejor te hace un 6,6 en SofaScore y te quedas un poco con cara de vale. Entonces en SofaScore tenéis que ser inteligentes e ir a porteros que tampoco vayan a recibir una goleada escandalosa, pero que tú creas que van a tener actividad. Un portero que funciona muy bien en SofaScore y suele ser barato, un Guaita. Guaita es un portero que, aunque su equipo encaje, pero Guaita te asegura paradas.
Es un portero que además hace paradas muchas de ellas de área pequeña, de las que suman en SofaScore mucho, y aunque luego acabe encajando, a la larga compensa, sobre todo por calidad-precio. Vamos a ver un ejemplo. Esto es la página de SofaScore. Este es el último partido de la temporada pasada, Sevilla-Barça, no había gran cosa en juego, pero más o menos para que veáis cómo puede ser un reparto de estadísticas y de puntuaciones en SofaScore. El partido acabó 1-2, en el Sevilla marcó En-Nesyri, en el Barça marcó Lewandowski el primer gol y Fermín el segundo. Entonces, obviamente, el tener acciones decisivas, estáis viendo Lewandowski, 7,6. Lewandowski es un tipo de delantero tosco, que le cuesta. Hay delanteros y delanteros. Lewandowski es dependiente del gol. Al final también, cuando juegas en el Barça y tienes gol, eres buena opción. Pero yo a veces con Lewandowski me lo he pensado porque es mucho dinero y me pongo nervioso si avanza el partido y no marca. Y ya si falla alguna ocasión y la puntuación empieza a coquetear con la discreción o con una puntuación negativa, me impaciento bastante y a veces no quiero arriesgarme a ello. Entonces, ese tipo de perfiles poco vistosos, a mí siempre me gustan más los Yago Aspas, los Gerard Moreno, porque aunque no acaben marcando gol, pero siempre pueden generar cosas para su equipo. En SofaScore siempre me han gustado delanteros más polivalentes, que sean capaces de tener más versatilidad, más que otros delanteros de área típicos. Y si ya encima son delanteros fallones, tipo Morata, pues es pánico absoluto. Luego también jugadores muy seguros como Gundogan, asista o no, hablamos de balón parado, Gundogan un jugador seguro, un jugador además en un Barça con mucha posesión, pocas pérdidas, casi todos son siempre acciones en positiva. Entonces, desde que empieza el partido, Gundogan no hace más que sumar. 7,4 con mucha facilidad. Al final, jugadores que juegan en el Barça, obviamente, es muy sencillo. El Sevilla fue uno de los jugadores que mejor puntuó en clave SofaScore la temporada pasada. De hecho, ahora haremos un repasito importante a la página de SofaScore. Y hubo jugadores importantes. Por ejemplo, Sergio Ramos, es lo que os hablaba antes, es el ejemplo de defensa inflado. Y más en un sistema de línea de 3. Juega en un equipo que encaja poco, no suele ser regateado, suele estar bien protegido. El Sevilla juega bastante replegado, suele tener bastantes despejes y además encima tiene el extra de que se suma en ataque y puede marcar gol. Entonces, pues es importante. Pero ahí ves cómo también nunca sabes cuándo, hablo ya a nivel de parches, en un partido, ¿por quién apuestas? ¿Por el Juanlu de turno o por el Adrià Pedrosa? Pues ahí tienes que ver un poco a quién se enfrentan. Yo que hubiera hecho en este partido, pues seguramente alinear a Juanlu, porque prefiero alinear al que me iba a defender a la banda izquierda del Barça que al que me iba a defender a Lamine Yamal. Y sin embargo, pues Pedrosa, pues no recuerdo cómo sería el partido, pero sumó en unas cosas y otras. Y al final, pues 7,7 ni tan mal, habiendo perdido su equipo y siendo defensa. Y Luque Bacchio creo que fue sustituido al descanso, es el único negativo de este partido. Imagino que te cuentan las ocasiones falladas. Si vais a este partido, que lo podéis buscar, y miráis la estadística individual de Luque Bacchio, aparte de que fue sustituido pronto, es que fallaría ocasiones claras. Y estáis viendo que los porteros, pese a encajar ambos, pues 7,6 y 7,9. Es lo que os decía antes. ¿Qué más da que encajen aislando goles si es que luego te hace 3 o 4 paradas de mérito? Es que lo va a compensar con creces. ¿Qué más da que Ter Stegen encaje unos y luego te va a parar 2 o 3 también jugadas importantes? Entonces 7,9. Ya lo estáis viendo. Y básicamente es esto, 6,9 de puntuación media el Sevilla, 7,09 el Barça. Y esto, pues imagino que lo sabéis, ¿no? Pero así analizando un ejemplo nos puede servir un poquito para hacernos la idea. Vamos a hablar de perfiles que me gustan en SofaScore. Os voy a hablar un poquito de nombres propios. Aquí, algunos ya os lo he ido contando. Aquí os deslizo 3 nombres. Y el cuarto sería un cross. Parejo, Aleix García, Pepelu. A Ley lo vamos a echar mucho de menos en la liga, ha sido una puñetera barbaridad. A ver, estos son jugadores que tienen en común estos jugadores. Muy seguros con el balón, que tienen extra de balón parado, capaces de producir mucho en poco tiempo. Estos son unas minas de puntos en SofaScore. ¿Cuántos puntos me ha dado mi Parejo, Aleix García, Pepelu? Es que es una brutalidad. Además, solían ser jugadores que jugaban siempre, que siempre estaban sanos. Pero bueno, eso al final es un extra que poco tiene que ver con SofaScore. Pero este tipo de perfiles los hay también más en jugadores más random y al final tienes que ir buscando este tipo de jugadores. Y el año pasado Pepelu era nuevo, pero se podía adivinar que podía ser este perfil. Pues entonces tenéis que tirar por este tipo de jugadores que cada año los va a ver. Luego también jugadores que me gustan, un poquito en segunda instancia. Esto ya es para ir buscando, obviamente, jugadores que se ajusten a nuestro presupuesto. Stopper baratos, porque también SofaScore premia recuperaciones de balón, buenas acciones defensivas.
Ha habido, por ejemplo, algunos jugadores, aquí os pongo nombres, de temporada pasada, un Sergio Ruiz en el Granada. Acordaros de lo que hizo Gerard Gumbau cuando estuvo en el Elche. Valentín en el Rayo también ha tenido pues muy buenos tramos de, sobre todo no de la temporada pasada, sino de la época de Iraola, que era una locura. Guido Rodríguez también, siempre suma en positivo normalmente jugando en esa posición de stoppers. Jailson, Tapia, jugadores que llegaron al Celta, y es verdad que ahí es un equipo más variable, pero yo recuerdo Renato Tapia partidos muy buenos porque era partido de mucha incidencia, que si despejes, que si se imponía, que si recuperaciones. A ver, que estos son jugadores random, que te la pueden liar perfectamente en cualquier momento, pero son jugadores cumplidores, ahí os lo pongo, la palabra es cumplidores de otro perfil más defensivo. Y luego quiero hablar de perfiles defensivos, un poquito incidiendo en lo que os decía antes. Dos ejemplos, Ramos y Gazzaniga. Antes os hablaba de Mamardashvili, que tenía ambas facetas, pero es que Gazzaniga, pese a que el Girona encajara goles, y aún así, si tú te miras el Girona de la temporada pasada, acumuló muchas porterías a cero. Es verdad que ahí fue un rara avis porque era un equipo que no defendía tan bien, pero sí que es verdad que en muchos partidos se quedaba sin encajar. Pero luego además Gazzaniga es que tenía impacto en cada partido porque le llegaban. Al Girona era un equipo que le llegaban. Y además en Sofascore, en sistemas estadísticos, el portero te penaliza un portero que pega pelotazos. Esto al final es en todos los fantasies. De hecho hay otros fantasies que eso es peor, que yo huyo más de los porteros que pegan pelotazos. Si otro día hablamos de fantasy relevo, o ya habremos hablado de fantasy marca en puntuaciones mixtas, penaliza mucho las pérdidas de balón en un portero, porque Gazzaniga y este tipo de porteros que juegan en equipos que construyen desde atrás y arriesgan menos bola, si encima tienen intervención y encima el extra de portería cero no está descartado, pues es un portero brutal. Y Sergio Ramos, que os ha salido recurrentemente en el vídeo, es el ejemplo de defensa seguro. Verdad que a lo mejor es un poco caro, los hay seguros más baratos, pero para mí es un defensa que lo tiene todo, entonces hay que buscar esos perfiles. Mucha actividad, pocas pérdidas de balón, son los aspectos que debemos buscar en la zona defensiva, independientemente de que sus equipos acaben encajando. ¿Cómo estamos, escuderos? Aquí estoy, entre molinos o entre gigantes, según se mire. Simplemente una breve interrupción muy rápida. Dejarme el like, suscribiros, que siempre se agradece. Venga, vamos allá, apoyando a Donkey, seguimos. Y vamos a escarbar un poquito la página de Sofascore, a ver si me acuerdo de dejarosla en la descripción del vídeo, para ver un poco los jugadores que fueron más recomendables temporadas pasadas. Algunos seguirán en la liga, otros no, pero bueno, básicamente pues estos son los jugadores que siempre son fiables. Bellingham, al final en Bellingham, pues obviamente vivió de las rentas del principio de temporada. Al final aquí van a aparecer muchos jugadores de equipos tops, que son los que normalmente pues tienen mejor media de puntos. Bellingham se junta todo, un jugador que tiene esa producción de goles, que juega en el Madrid, que tiene esa incidencia, que también es muy seguro. Pues imaginaros Kroos en una temporada ya de retirada, top 2, es una auténtica locura. Y hago Aspas, es que Aspas, pese a que no ha tenido la temporada de top goleadora, pero al final con ese sprint final que hizo, 7,54 de media, es que al final siempre hablamos, Aspas vale caro, pero es que en algunos juegos sigue compensando. Que hablaros de Isco, que fue una auténtica locura la temporada pasada. Gundogan en el Barça también sostuvo, sobre todo fue el jugador que mejor se mantuvo sano. Alex García, lo que os digo, quizá en otros fantasies el bajón en la segunda vuelta le penalizó. En Sofascore Alex García te seguía sosteniendo tu equipo. Antoine Griezmann, es verdad que venía de ser top fantasy, pero Griezmann al final también, pese a que es más irregular, también es un jugador que siempre ha funcionado bien en Sofascore. La temporada anterior fue una barbaridad. Y es verdad que Griezmann ya está entrando en una fase de su carrera en la que es más variable, pero aún así en Sofascore seguiría confiando. Taque Cubo es otra absoluta locura, ¿eh? Es verdad que con Cubo tenemos que ver qué pasó en el final de la temporada pasada, porque fue un misterio sin resolver y es uno de los temas de pretemporada que hay que hablar, pero si asegura jugar, Cubo es una locura, ¿eh? En Sofascore. Valverde sobre todo es muy seguro. Es verdad que Valverde no tiene esas acciones decisivas, ni balón parado, no se suele acercar al área, es verdad que tiene gol, al final cualquier jugador del Madrid te puede meter un gol en cualquier partido, pero aún así Valverde te demuestra el potencial. Y luego completando el top 10, Gerard Moreno. Sorprende que el mejor jugador del Villarreal sea Gerard Moreno en una temporada penosa. Yo no te situaría ni mucho menos a Gerard Moreno como mi preferencia número 1 del Villarreal en clave Sofascore, pero es que al final aquí estamos hablando de una media, no estamos valorando los partidos jugados. Y Gerard Moreno 7,35, es un jugador que si nos asegurara estar sano pues sería brutal. Y ya más rápido, pues mira, de los primeros defensas creo que es el Sergio Ramos, pues Lamine Yamal, Iñaki Williams. Yo no sé si Iñaki Williams es uno de los temas, una de las preguntas. ¿Será capaz de Iñaki Williams de mantener el nivel o es cosa de una temporada? ¿Qué Athletic Club vamos a ver jugando en Europa?
Eso lo hablaremos cuando nos centremos más en preparar la pretemporada, cuando se acerque un poquito más el inicio de la competición. Rodrigo el año pasado, también muy regular. ¿Qué os voy a decir de Savio? Que lo tenía todo, porque tenía regate, tenía producción goleadora, tenía asistencia. De hecho, me parece que el 15º yo en mi cabeza estaría adelante. Cancelo, otro jugador muy inflado. Ojito en el Barça y en el Madrid, laterales. Los Cancelo, los Carvajal, laterales ofensivos de Barça, Madrid, de equipos ofensivos. De Girona también, imagino que pronto saldrán los Miguel Gutiérrez y demás. Barbaridad, Baena, otro de los jugadores con balón parado y mucha incidencia. Lo que os decía antes de Gazzaniga, aquí sale Gazzaniga, no sé si ha salido algún portero antes. 7,24, aun siendo un equipo que tenía cierta tendencia a encajar, pero es que lo suplía. Uno de los jugadores que están inflados en Sofascore, De Paul. Tú ves a De Paul y no lo sitúas el 19 jugador en tu cabeza en Fantasy. Estaría mucho por detrás, incluso de Atlético de Madrid. Creo que solo ha salido antes Griezmann. Yo De Paul, hay muchos jugadores que los pondría por delante, pero en Sofascore, por lo que sea, De Paul siempre funciona muy bien. Pepelu, fijaos Lewandowski, el número 21, por eso yo prefiero otros perfiles, aunque Lewandowski me asegure gol, pero al final le cuesta. Carvajal, me sorprende verlo el 22, porque creo que esté, por ejemplo, detrás de Cancelo me sorprendería. Jugador muy seguro Merino, Jorgensen también es un portero similar a Gazzaniga, de un escalón inferior pero similar porque tiene mucha incidencia. Sigankov también, y ya bueno, ya jugadores como Samuel Lino, Antonio Raillo, que sería como similar a Ramos. Dobbik tiene un poquito lo que tenía Lewandowski. Mete goles, sí, pero si no mete goles estamos en apuros, y aun metiendo goles no lo complementa con otras cosas. Y fijaos en Ledesma, Ledesma, aun jugando en un Cádiz de descenso, es que Sofascore premia la actividad. Budimir, temporada brutal de Budimir, y aún así no te supera el 7,1 de media, es lo que tiene. Un Guruceta, Sorlo, Brahim Méndez es otra bestia, pero la irregularidad le penaliza. Y ya, bueno, pues aquí veis un Greenwood parejo, sosteniéndose, ha dado un bajón parejo esta temporada, pero aún así está ahí, el 7,13 te lo firma. Robertone ha sido otro jugador que siempre ha funcionado muy bien en clave fantasy. Nico Williams, aún así le cuesta, a Nico Williams aún así le cuesta, es lo que os decía antes, que si tiene el partido tontorrón de perder balones, de que no le sale nada, le cuesta, pero bueno, aún así 7,1 pues está dando la cara. Vicente Guaita ni tan mal, 49 mejor puntuado, portero que interviene, portero que por calidad-precio siempre compensa. Bueno, y ya podemos ver, aquí esto es una mina de estadísticas. Pichichi ya lo conocéis, cómo quedó la temporada pasada, pero podéis ver todo tipo. Los expected goals, que es lo que os decía anteriormente. Pues Dobbik es el que más opciones claras ha tenido. Lewandowski el segundo, quiere decir que no ha estado tan bien. Larsen está ahí porque es un jugador fallón. Me sorprende lo de Budimir, es verdad que ha metido muchos goles, pero podría haber metido alguno más. Morata, pues obviamente Morata siempre aparece aquí. Vinicius es otro jugador que en clave Sofascore a mí me da para un debate. El nivel de Vinicius es brutal, pero por ejemplo yo en clave Sofascore un Bellingham me da más seguridad, porque Vinicius, el intentar tanto el regate, eso al final acaba penalizando. Es verdad que los regates con éxito bien, pero son muchas pérdidas de balón. Y durante su carrera es un jugador que ha fallado mucho, y eso, el fallar ocasiones dentro del área también lo ha penalizado. Es verdad que si tiene el partido ese que te da 2 goles y una asistencia, compensa con creces. Pero Vinicius es un jugador que yo me lo pensaría, aunque obviamente es un top de cualquier juego. Vamos a ver más estadísticas. En nivel de asistencia, pues obviamente Baena, Nico Williams, Yago Aspas, jugadores que asistan, son muy buenas opciones. Asistencias esperadas, Gundogan, que quiere decir que ha generado, pero que sus compañeros no han estado finos. Aquí veis a Miguel Gutiérrez, pues jugadores que también han tenido mucha incidencia en último pase. Gol más asistencia, sorprende ahí el tema de Dobby, esto es la combinada, y de Sorlo. Y en definitiva, pues podéis ver muchos goles de penalti, pues aquí podéis ver, esto es clave. Hablaremos también, ya os digo, haré una guía de balón parado y el tema de los penaltis. No solo el número que tiras, sino también la fiabilidad. Al final tiras 8 penaltis y metes 7, pues Pepelu, ¿cuántos puntos nos ha dado con estos penaltis? Es una locura. Y todavía nos acordamos de ese último penalti, alguno seguro que en el chat me lo recuerda, que lo lanzó Marí en la última jornada, y alguna liga habrá decidido ese no lanzamiento de Pepelu. Podría haber lanzado 9 si hubiera lanzado ese último penalti. Dobby lo mismo, está claro que el último partido creo que ahí se infló un poco la cosa, hay mucha distancia con el otro.
4 de 4 Griezmann, 4 de 4 Lewandowski, Mayoral muy efectivo también, Uzuni ha sido un jugador que desde el punto de penalti nos ha dado alegrías. Mira, lo de Parejo me sorprende, no lo tenía yo como que hubiera metido 3 goles de penalti la pasada temporada. Ahí Rioja, Aspas más fallón, 3 de 5, aquí ya empieza a bajar la cosa, pero bueno, que es un aspecto a tener en cuenta, pero aunque bueno, esto es que es de todo tipo de fantasy. Ya pues podéis ver tiros a puerta por partido. Greenwood, jugadores que lo intentan mucho, Vinicius también, y Sofascore a veces te penaliza. Si considera que es ocasión fallada, te la penaliza. Si no considera que es un tiro de calidad que te ha generado tú y es de mérito, te lo puede penalizar. Entonces, este es un arma de doble filo. Y bueno, hasta aquí este análisis en clave Sofascore. Estamos, ya sabéis, ahora un poquito centrándonos más en modos estadísticos diversos y en modos de puntuación diversos para intentar abarcar el máximo posible. ¿Queréis hacerme alguna sugerencia? ¿Queréis lo que queráis en comentarios? Y os agradezco siempre el apoyo para seguir creando guías y seguir haciendo una pretemporada histórica, que es la clave. Solo me queda, escuderos, desearos mucha suerte y aquí seguimos, al pie del cañón, y espero con vuestro apoyo.